Listo. Entonces, vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 1. Estamos estudiando Gálatas, estamos estudiando el libro de Gálatas. Estamos en el saludo. Recordemos algo. Pablo está corriendo. Pablo está urgido. Pablo está urgido porque le llegaron noticias. Pablo se está dirigiendo apresuradamente a las iglesias de Galacia. Tiene afán. Los judaizantes están ganando terreno, el terreno del corazón de los Gálatas. Pablo quiere transmitir velozmente que los judaizantes no son confiables. Los judaizantes no son confiables. Ya vimos quiénes son ellos. Pero lo que más quieren ellos es tergiversar el mensaje del evangelio. ¿Hay otro evangelio? Pablo dijo, no, no hay otro evangelio. Hay solamente un evangelio. Por eso la premura en el corazón de Pablo. Por eso el saludo que es puntualísimo. Y esto es lo que quiere dar a entender Pablo. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a estar leyendo 3, 4 y 5. Nosotros ya estudiamos 3, pero hoy vamos a estudiar 4 y 5. Dice así la palabra de Dios y oramos. Yo lo leo en las Biblias de las Américas, su merced tiene la Reina Valera u otras versiones, eso no pasa nada. 1:3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor. Rogamos tu favor, que quites todo distractor, que nos ayudes. Señor, que sea un bálsamo para nuestro corazón. Porque hoy, el día de hoy, Señor, el tiempo es veloz. La gente lo quiere todo ya, instantáneo y rápido. Pero sabemos que tu palabra, Señor, es para leerla, estudiarla y meditarla con lentitud, con despacio, Señor. Porque te necesitamos. Te necesitamos mucho, Señor. Por eso, Espíritu Santo, toma el control, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Pablo es puntualísimo con su saludo. Es que lo que Pablo quiere dar a entender es que la gracia, ese favor inmerecido, ese regalo que un miserable como yo no merecía, pero que aún así Dios decidió dar, lo entregó, lo dio y por eso es gracia, me dice que ahora por eso gozo de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo le está diciendo a los Gálatas, hey Gálatas, Dios es un Dios de paz, nunca un Dios de confusión. Muchas veces a nosotros nos llegan con preguntas, con dudas, que la Biblia tiene, nos dicen que la Biblia tiene incongruencias, equivocaciones, ¿sí? Y dice Dios, no, es que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Cada creyente, como lo dice Pablo aquí en su saludo, debe reflejar el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios de paz. ¿Qué tanta paz tienes? Nuestro Dios es un Dios de armonía, de orden, de claridad. Nuestro Dios no es un Dios de conflictos, no es un Dios de confusión. Tenemos un Dios de revelación. ¿Qué hace un Dios de revelación? Sencillo, te explica, te informa, te aclara y dice lo que su pueblo necesita. Por eso el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir a los Gálatas, porque ellos necesitaban saber qué. Mas el justo por la fe vivirá. ¿De dónde sacó Pablo eso? Habacuc 2:4. Vamos a Habacuc 2:4, por favor. Mira lo que dice Habacuc 2:4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Pablo sabía perfectamente que el justo vivirá y viviría por la fe. Pero él sabía perfectamente que ya Dios lo había dicho. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Pablo lo declaró, lo decretó, lo miró y él lo sabía. 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El autor de este hermoso libro, Habacuc,
expresa la angustia trágica de una nación que está siendo oprimida injustamente por tiranos orgullosos. Es cierto, en la época de Habacuc, el pueblo de Israel pecó. Es cierto, se alejaron de Dios, pero los orgullosos son más fuertes, los orgullosos son más ricos, los orgullosos son cabeza. Pero Habacuc sabe perfectamente cuál es el carácter de Dios, conoce la soberanía de Dios y que el bien se impondrá sobre el mal. Y sabe por fe que la justicia divina, al final de todo esto, el orgulloso obtendrá lo que merece, mas el justo, por su fe, vivirá. Y Pablo tenía eso en mente. Por eso la premura de su carta. Es necesario que sus hijitos leyeran estas palabras. Cristo siempre obedeció a nuestro Padre. Se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Nuestro Señor siempre fue obediente. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Siempre fue obediente. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Preguntan esta mañana, ¿la voluntad de quién hacemos? Miremos Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Y nos vamos a dar cuenta que realmente Cristo, el Mesías, sabía a qué venía. Lucas 2:49 dice así: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño, un pequeño, expresa tremenda declaración. Desde edad muy temprana, Jesús de Nazaret nos enseña a nosotros que tenemos que tomar decisiones en Dios. Él sabía lo que venía a hacer. ¿Tú sabes qué vienes a hacer a este mundo? Vive bien, muere joven y tendrás un cadáver bien parecido. ¿A eso vinimos? ¿A gastar aire? No. Todos tenemos un propósito y Cristo sabía que se tenía que ocupar de las cosas del Padre desde el principio y hasta el fin. Juan 19:30. ¿Cómo fue el fin? Juan 19:30. Mira lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo que quiso decir nuestro Mesías en la cruz es, cumplí con la tarea que tú me asignaste. Este es el contexto del plan de redención. Esto es lo que nosotros tenemos que entender hoy, de que realmente el plan de redención alude al cumplimiento perfecto de toda obligación. Toda la obra de redención quedó completa aquí. Porque dijo, tetelestai, que significa consumado es. ¿Saben que la palabra consumado es se ha encontrado en papeles antiguos que se utilizaban como recibos de impuestos? Uy, llegó el impuesto. Pero ahí llega un sello rojo abajo que decía pago. Y si está pago, ¿para qué voy al banco a volverlo a pagar? Es una tontera. Lo que a nosotros nos está diciendo el Señor Jesús es que Él pagó, pero pagó todo. Él pagó la totalidad de la deuda. Desde el principio hasta el fin, Cristo sabía a qué venía. ¿A qué vienes tú a este mundo? ¿Ya tienes tu propósito en Dios? ¿Ya sabes cuál es tu propósito? Porque la Biblia dice en Gálatas que Jesús entregó su vida por nuestros pecados, tal como nuestro Dios lo planeó. No es Cristo y algo más. No es Cristo y hacer. No es Cristo y dejar de hacer. Es Cristo y solo Cristo. Esa es la enseñanza de la carta a los Gálatas. Mas el justo, por la fe, vivirá. El Mesías prometido tenía que venir, porque había una deuda que pagar. ¿Desde cuándo fue prometido el Mesías? Primera de Pedro capítulo 1. Primera Pedro 1:18. ¿Qué dice Primera Pedro 1:18? Mira lo que dice Primera Pedro 1:18. Y esto es muy importante que nosotros subrayemos en nuestras Biblias, no porque no es. Esa es, mira, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo pagó. Cristo pagó el precio. Ese precio que te sujetaba a ti y a mí y a nosotros a la esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? Del pecado. Ese es el tema. El tema aquí no es otro. Cristo no vino a hacerte millonario, no vino a hacerte poderoso, no vino a eso. Si Dios hubiese necesitado que este mundo tuviera justicia, hubiese enviado un juez. Y dinero, un economista. Y hambre, pues hubiese enviado un chef. Pero ¿qué envió? Un salvador. ¿Por qué? Porque teníamos una deuda con Dios. Y Cristo pagó la totalidad de la deuda que teníamos para con Dios. Cristo pagó el precio para comprar tu libertad. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer. ¿Por qué? Porque más el justo por la fe vivirá. Aquellos que estábamos en esclavitud del pecado y bajo la maldición de la ley, sabemos de qué nos hizo el libro Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, no sabe qué deuda tenía. Ay, pero si tener otra persona dentro del matrimonio no es pecado, porque ella la complementa a ella y pues entonces, pues yo soy feliz. Sí, permite que tu esposa te complemente con otro hombre a ver si te vas a sentir feliz. Ah, no, no, ahí sí no. Desde antes que Adán y Eva pecaran, Dios planificó la redención de los pecadores por medio de Jesucristo. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 está marcado. Apocalipsis 13:8. Mira lo que dice Apocalipsis 13:8 y nos vamos a dar cuenta que realmente no hay plan A, no hay plan B, no hay plan C, hay un solo plan de redención. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando día tras día que nos reunimos. Apocalipsis 13:8 y lo adoraron. Ojo con esto, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Saben desde cuándo fuiste destinado tú para salvación? Desde que el Cordero murió. Jesús de Nazaret murió para comprarnos en cumplimiento del único plan eterno de Dios. Esta muerte sella para siempre tu redención. ¿Sabes por qué? Porque un día, solo por fe, solo por Cristo, decidimos dejar nuestra vana manera de vivir. ¿Saben por qué muchas personas no se acercan hoy a Cristo? Porque dicen, es que yo tengo que dejar de hacer, yo tengo que dejar de hacer, yo tengo que dejar de hacer, es que yo no puedo hacer. Y Cristo te dice, y Pablo le dice a los Gálatas, no es que no se trata de dejar de hacer, porque no se trata tampoco de hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo le quiere decir a los Gálatas. Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que quiere transmitir Pablo en este corto saludo. Recordemos, Pablo está afanado. Pablo tiene premura. Cuando nosotros vemos una piscina grande y un niño corriendo a ella, uno le dice, vamos a esperar a que se caiga, porque tiene que aprender de los golpes de la vida. Uno no dice eso. ¿Uno qué hace? Sale corriendo y toma el pelado y si se cayó en la piscina se mete uno así tenga celular. No, es que me voy a quitar el celular, me voy a quitar el reloj, me voy a quitarme el anillo. No, hay premura. Eso es lo que tiene Pablo en este momento porque el corazón de los Gálatas se está desviando. ¿Se está desviando por qué? ¿Saben por qué se está desviando? Porque los judaizantes le están diciendo tiene que circuncidarse. Tiene que circuncidarse. Sí, es cierto lo que Pablo está diciendo, pero si no se circuncida, si no guarda el Shabbat, si no hace ciertas cosas, pues sencillamente no eres salvo. Entonces Pablo escribe, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. No puede haber ni habrá otro evangelio. No le sumes a este evangelio. No le restes a este evangelio. Este es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 1. Cuando nosotros queramos hablar del Evangelio de la Biblia, siempre recordemos Primera a los Corintios capítulo 15.
Si yo quiero, mire, explíqueme, hábleme del Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 15. ¿Qué quiere saber del Evangelio? Primera a los Corintios capítulo 15. Explíqueme el Evangelio. Primera, enséñeme el Evangelio. Primera a los Corintios 15. Mira lo que dice. Uno. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Por qué nosotros estamos completamente convencidos de que este es el evangelio genuino? Porque Cristo resucitó. Nosotros no seguimos un Dios muerto. Nosotros no alabamos un Dios muerto. Cristo resucitó, venció la muerte. Este nunca fue un mensaje nuevo o innovador. Este nunca fue un mensaje mejorado. Este fue el mismo mensaje. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es el mensaje que Dios le predicó a Adán y Eva. Ellos lo recibieron, ellos lo creyeron. Por eso Adán le dijo a Adán que te llamarás Eva, porque iba a ser la madre de los vivientes. Este es el mensaje que nosotros hoy estamos escuchando y por el cual tenemos que perseverar. Pablo está preocupado por sus hijos. Créame, muchas veces en mi corazón hay preocupación por cada uno de ustedes, porque no sé nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y qué me cuentas? Nada. En los afanes. Bueno, chao. Ahora, si uno hoy con tantas comunicaciones, que el teléfono, que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram, que el Snapchat, imagínese Pablo en esa época. Pobrecito. Aquí Pablo, en este saludo del 1 al 5, muestra su corazón en letras. Se nota en el saludo. Muchas veces. Yo creo que Pablo quería coger un avión para allá, pero no había. No había. Mandar un WhatsApp, venga, mirémonos por videollamada, no se puede. Y hoy que tenemos tantas cosas y a veces... Pablo quería saber la situación de ellos. Varias veces Pablo preguntaba por personas, pero acá no. Varias veces Pablo quería saber la situación de ellos, pero acá no. ¿Sabe qué quería Pablo? Contrarrestar de manera enérgica el falso evangelio que se estaba adentrando en la iglesia de Galacia. Si nosotros no guardamos nuestro corazón porque de él mana la vida, sencillamente un día va a entrar otro evangelio. Y si evangelios son buenas nuevas, un falso evangelio. ¿Saben por qué digo que es un falso evangelio? Porque más adelante cuando estudiemos, Pablo los llama hermanos. Los falsos hermanos. Tenaz. Yo conozco hermanos adoptivos, primos hermanos, pero falsos hermanos. Y eso que yo no creo en eso. Era necesario volver a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Cristo. Y volver a la fuente significa que hay un solo evangelio. Es el evangelio de la gracia que trae paz para todo aquel que recibe. Pregunta, cuando tú te levantas por la mañana, ¿sientes que la vida no vale nada? ¿No vale nada la vida no vale nada? Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Como que tú no tienes ganas de levantarte, como que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, te levantas siempre con el pie derecho. Mira y verás que siempre te vas a levantar con el pie derecho. Pero tú dices, no, me levanté con el pie izquierdo, como que no quiero hacer nada, como que me siento de un down, como que no sé, como que... Y uno como que levanta medio triste, como que chancletea, como que uno no quiere hacer, pero le toca. ¿Sabes por qué? Porque este evangelio que te permite creer, te permite también crecer y te permite también madurar. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita la iglesia de hoy? El evangelio. Pero es que el evangelio es para creer, no, es para crecer y madurar. Entonces Pablo les dice que este evangelio que trata acerca de Cristo, que fue anunciado directamente por Pablo, enseña que la justificación viene de la fe, nunca de las obras de la ley. Ya está, podemos terminar aquí. Pero la bendición que hoy tú y yo tenemos de parte de Dios se centra en la persona de Cristo. ¿Por qué somos salvos? Por Cristo.
¿Por qué día a día podemos respirar? Por Cristo. ¿Por qué vamos para el cielo? Pues por Cristo. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por Cristo. ¿Qué hicimos tú y yo? Pecar. ¿Qué hacemos a diario? Pecar, pecar y pecar. Por eso tenemos que memorizar 1 Juan 1:9. Por eso tenemos que leer Salmo 51 y Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice el salmista. Cristo venció la muerte. Hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Porque aunque nosotros infieles, Él permanece fiel. ¿Saben? Entonces llegamos a una conclusión. ¿Qué hizo Dios? Todo. Y si nosotros aceptamos esa gran verdad y vivimos en esa gran verdad, lo que estamos haciendo es caminar tranquilamente, caminar serenamente, caminar relajadamente. Pablo, lo que está haciendo Pablo en 1 y 2, ¿se acuerdan qué es? Pablo está defendiendo el apostolado. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pablo está defendiendo su apostolado, pero también lo que busca es dar firmeza a los hermanos de Galacia que están siendo minados con, súmele algo a la salvación. Venga, a ver, ¿por qué no da? ¿Sí? Diezme, ofrende, haga, no, eso no se trata de la salvación. La Biblia dice, de la manera como conociste al Señor, andad en él. No es que no quiero dar porque no, pues no dé. No, allá no le van a preguntar cuántos diezmos dieron, cuántas ofrendas dieron. Allá le van a preguntar es si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y caminamos en Él. Ya está. ¿Qué se le puede sumar a una salvación tan grande? Y la respuesta es nada. Pero hay gente que dice que tenemos que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Vivir en esa realidad, caminar en esa realidad. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo. Si somos salvos es por su voluntad. Si creímos es por su voluntad. Si perseveramos es por su voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo es el principio y el fin de nuestra salvación. Como está escrito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso está en la Biblia, muy bien. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Sí. Los Gálatas debían fijar su mirada solo en Cristo. ¿Y nosotros? Mis hermanos, ¿dónde está tu mirada? ¿En un gobierno? ¿En las adversidades? ¿En la enfermedad? ¿En la escasez? ¿En el Codensa? No, ¿dónde está tu mirada? Tiene que estar en Cristo. Pablo le dice, hey muchachos, reaccionen. Tiene que estar en Cristo. Él es el objeto exclusivo de la fe y de la salvación. Cristo es quien origina y da ejemplo a mi salvación. Pero también es Cristo quien perfecciona mi salvación. Pregunta. ¿Cuál es la meta de Dios al salvarnos? Y la respuesta está en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De principio a fin, este glorioso evangelio tiene que ver con Cristo. Gálatas 4:19, ese lo vamos a estudiar a fondo. Aunque Romanos 8 ya no lo sabemos y lo hemos leído muchas veces, pero mira que Pablo lo vuelve a decir aquí en Gálatas. Mira cómo lo dice en Gálatas 4:19 y me gusta el tono que tiene. Es un tono, no puedo decir paternal, aunque sí, pero es más bien un tono maternal. Mira lo que dice Pablo, volviéndose como una nodriza, como una mami que los adoptó. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta que qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que buscaban los judaizantes era que fueran partidarios de la religión judía, que tuvieran adeptos a las costumbres de ellos. Pablo no. ¿Sabes qué quiere Pablo para tu vida? Que sea semejante a Cristo. ¿Y sabes qué quiero yo para tu vida? Que sea semejante a Cristo. No más. Esa es la meta de la salvación. No hay otro motivo.
Tienes que ser un buen trabajador, tienes que hacerlo. Tienes que ser una buena ama de casa, tienes que ser un buen hijo, tienes que serlo. Tienes que serlo. Yo tengo que hacerlo también. ¿Pero esa es la meta de la salvación? No, no. La meta de la salvación es ser como Cristo. ¿Cuánto más te pareces a Cristo hoy? ¿Ya tengo el pelo largo y la barba? No. No, ese no es. Esto fue en ese entonces. Eso fue, imagínate, estamos hablando de más o menos como el 50 después de Cristo, 56 más homenaje cuando Pablo escribió esa carta y hoy, ¿será que hoy sucede lo mismo? ¿Será que hoy hay judaizantes? Esas personas que le quieren añadir algo al evangelio, claro, claro que hay. Y nosotros debemos, como Pablo, poder dar defensa de nuestro evangelio. Entonces, por eso, capítulos 1 y 2 es defensa del apostolado. 3 y 4, defensa de la doctrina. 5 y 6, defensa del vivir cristiano. Pablo busca dar herramientas poderosas para que la gente permanezca firme en este camino. Si somos conformados a la imagen de su Hijo y el Hijo nos dice que lo imitemos, entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos, porque o si no, caeremos de la gracia. Pregunta. ¿Puede un creyente caer de la gracia? Pues ahí dice que sí. Dice, de la gracia habéis caído. Y ese lo vamos a estudiar en todo su contexto, porque realmente hay gente que es muy buena hipócrita. Sí. Sabía cantar, sabía dar, sabía respetar, sabía cargar su Biblia debajo del brazo, sabía muchas cosas acerca de la Biblia, pero nunca fue un converso genuino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que es muy buen hipócrita y va los domingos regularmente a la iglesia? O mejor, ¿qué hace la diferencia? La diferencia, como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, es que Cristo se entregó por mis pecados para librarme del presente siglo malo, según la voluntad de Dios Padre. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Lo que Pablo nos está enseñando aquí, con el solo saludito, porque el saludo va del 1 al 5, es que ni la ley ni la voluntad humana tiene valor si no se cree en Cristo. Hagan todo lo que quieran, sean todo lo buena gente que quiera, ayúdenles a los abuelitos a pasar la calle, den todos los mercados que quieran, fórmense en una ONG, dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo, al que está hambriento alimento y al que está triste consuelo, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, ya sabes para dónde vas. Entonces, Pablo quiere resaltar tres cosas. Mira, escríbalas ahí, tres cosas. Está recalcando Pablo en este saludo. Primera cosa, que Cristo murió en la cruz sustitutoriamente por mí. Cristo murió en la cruz sustitutoriamente por mí. O sea, la muerte sustitutoria por cada uno de nosotros, Cristo lo hizo. La Biblia dice en Romanos 4:25, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó para darnos prueba definitiva de que Dios aceptó el sacrificio del Cordero sin mancha. ¿Sí o no? Simple. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué dice Pablo? Vana es nuestra fe. Seríamos los más miserables y dignos de conmiseración, dice. Primero, la muerte sustitutoria por cada uno de nosotros. Segundo, mire esto tan bonito, para librarnos del presente siglo malo. Para eso vino, para eso murió, por eso se sometió. Hay un presente, a ver, si hay un presente siglo malo, quiere decir que habrá un futuro siglo bueno. ¿Sí? Y entonces mira lo que dice Mateo 12:32. Mira lo que dice Mateo 12:32. Recordemos esto. Si Pablo dice que hay un presente siglo malo, quiere decir que habrá un futuro siglo bueno. Y mira lo que dice el Señor en Mateo 12:32. A cualquiera. Mateo 12:32. ¿Listo? ¿Estamos allí? Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
O sea que si nosotros decimos, uy, no, esto es un infierno, no, esto no es un infierno. Estos son principios de dolores. Estos son principios de dolores y yo no me imagino el parto. Y tercero, la misión de Jesús de Nazaret era obedecer al eterno plan de redención que Dios había establecido. Mis hermanos, siempre se juega algo, y no es la Copa América, siempre se juega algo, la obediencia. ¿Saben por qué nosotros fracasamos? Porque desobedecemos. ¿Saben por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque desobedecemos. ¿Saben por qué no? Porque desobedecemos. Porque desobedecemos. ¿Por qué es así? Porque desobedecemos. ¿Por qué desobedecemos? Porque desobedecemos. Y uno dice, yo no quisiera pasar por estas nunca más. Mire, pues obedezcamos. Cristo vino a obedecer y es muy importante entender que el apóstol Pablo no está desperdiciando el tiempo, no quiere perder ni un minuto. Cada palabra tiene un sentido de urgencias. Cuando yo voy conduciendo mi carro y veo una ambulancia, un camión de bomberos que viene con su sirena, con sus licuadoras, con todo eso prendido, ¿uno qué hace? Da paso. Pablo se quiere dar paso en medio de los corazones de los Gálatas y por eso él dice, Cristo se dio a sí mismo. O sea que no lo obligaron. ¿Estamos aquí por convicción o por obligación? Estamos aquí porque, ¿qué hago un domingo a las 10 de la mañana? Sí, pues, Santa Misa, luego sigue Tío Rico Macpato, luego sigue el Correcamino, ¿no? Pues, ¿qué me pongo a ver? No, pues mejor me pongo a ver Chespirito. No, no, dice que se dio a sí mismo. Aquí vemos que es un don gratuito dado a quienes no lo merecíamos. Pablo no está diciendo, oye, Cristo te devolvió a ti porque tú eres tan lindo, tan buena gente, eres un hijo del Altísimo. No, te está diciendo, mira, no te está diciendo a ti, oye, escúchame porque es que yo tengo el derecho de ser escuchado, ¿no? ¿Saben por qué Dios nos dio la salvación? Por gracia. Por gracia sois salvos. Mira lo que dice Romanos 5:10. Y esto quiero que quede muy claro en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No te preocupes, no te afanes. Si cuando nosotros éramos enemigos, si cuando realmente nosotros éramos adversarios de Dios y aún así tú y yo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, pues cuánto más ahorita que hemos confiado en Él, creído en Él, que ya no vivimos sino para Él y por Él, cuánto más muchachos. ¿Quién te paga a ti el salario? ¿La empresa? No. ¿Quién te da a ti las cosas? ¿Quién te da a ti un plato de comida? ¿Quién te da a ti un techo? No es tu esfuerzo, es Dios. Tremenda declaración. Mientras yo vivía enemigo de Dios, Cristo por su muerte me reconcilió con Dios y ahora soy hijo. Cristo cambió mi estado de enemigo y guerra a amigo y paz. ¿Pero por qué? Porque Él se dio por mis pecados. Dios podía haber enviado ángeles. O Dios podía seguir con el antiguo culto de animales. ¿Por qué no? Si Él lo estableció, Dios podía haber enviado a otra persona, pero no lo hizo así, porque solo el Dios de amor nos puede acercar al Dios veraz y justo. Dios dio lo más grande que hay y lo más grande que posee, porque todo se trata de Cristo, todo se trata del Evangelio. Entonces, ¿dónde quedan los judaizantes? ¿Dónde queda el humanismo? Esos que enseñan, todo lo puedo, yo puedo. ¿Dónde queda el positivismo? Esos que enseñan, todo te va a salir bien, todo te va a salir bien, todo te va... ¿Dónde están los que enseñan a declarar, decretar, machucar, licuar? ¿Dónde están los que enseñan a poner su confianza en las imágenes? La fe de la que habla Pablo está en la escritura. No hay más. Es creer que lo que aquí nosotros estamos leyendo es verdad, es verdad. No hay otra, mis hermanos, no hay otra. Es Cristo y solamente Cristo. No le añadas a esa salvación nada más, perdón, no le añadamos o no le añadimos nada más
a esa salvación. Cualquier cosa que se le añada es inútil, vacía. ¿Saben qué pasa cuando tú y yo le añadimos algo a esa salvación? Le estamos diciendo a Cristo que ese pago fue en vano, que nosotros podíamos pagar por medio de buenas obras o por medio de esfuerzo humano o por nuestras propias fuerzas. ¿Notamos cuál es la advertencia de Pablo a los Gálatas? ¿Sí? ¿Notamos cuál está siendo la advertencia de Pablo a los Gálatas? No le añadas nada a la salvación. ¿Por qué? Porque más el justo, por la fe, vivirá. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro solamente en el saludo. Solamente en el saludo tiene que quedar claritiquitiquitico eso. Si tú le añades algo a la salvación, le estás diciendo a Cristo, yo podía hacerlo mejor que tú. ¿Saben por qué Pablo dice que murió por nuestros pecados? Porque él se incluye. Sabía que era un hombre pecador. ¿Saben qué no hacemos nosotros? Ay, es que ella sí sabe pecar, él sí sabe pecar. Esa persona, mire, chismosito, eso sí. Y yo, como que yo también, como que yo también. Pero Pablo dice que él murió por nuestros pecados para librarnos de nuestros pecados. Mis hermanos, lo que hoy tenemos que aprender acerca de Gálatas es que no le podemos añadir nada a una salvación tan grande. Ya está. Ahí puede terminar el mensaje. Pero yo quiero que en esta mañana realmente estés plenamente convencido y convencida de que eres una persona que va para el cielo. Yo quiero que tú estés plenamente convencido de que tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Porque o si no, la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pablo le está hablando a los Gálatas, creyentes, y le está diciendo, mira, nada de lo que tú hagas va a poder ayudar a una salvación tan grande. En el día de hoy, lo que más anhela Pablo, el Espíritu Santo, Cristo y este siervo suyo, es que tomen la decisión por Cristo. Porque con Cristo somos más que vencedores. Ya lo vimos en la historia de Mardoqueo. No le, no le bastó mucho a Mardoqueo para cambiar su vida. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Y esto no es un juego, no es una pregunta más. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Vida eterna en Cristo Jesús o existencia eterna sin Cristo Jesús? Una decisión, porque hay afán. El día no está alcanzando, el tiempo no está alcanzando. Lo cierto es que cada día este mundo va cuesta abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en el cielo, donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. ¿Tienes tu mirada en el cielo o tienes tu mirada en las cosas de abajo del cielo? Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos das. Gracias por una salvación tan grande, inmerecida. Gracias, Señor, porque no podemos añadir nada a esa salvación y no le vamos a añadir nada. Gracias por la carta a los Gálatas, Señor. Muchas personas que estaban viviendo igual que nosotros, dudas, inquietudes, enfermedades, escasez, problemas, falta de empleo, exceso de trabajo, hogares disfuncionales. Señor, por eso en esta mañana queremos sujetarnos a tu palabra y decirte, Señor, gracias por una salvación tan grande, inmerecida. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Nosotros te rogamos, Espíritu Santo, que selles estas palabras en nuestros corazones y que vivamos cada día diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.